Hello, 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 mis niñas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ani, Guillermina, Heidi. Sí, profe, la escuchamos. Sí, profe, la escucho. Ay, qué bien. Esto es porque ustedes se están dando cuenta. Buenas tardes, mis amores, primero. Yo estaba corrigiendo y ya estoy cansada de poner fulano, ver comentarios en la tarea número 3. Fulano, comentario en la...
me estoy desgastando y yo prefiero mejor hacer esto ya para que sepamos cuál es el problema que está pasando, que es común denominador para todos, porque es la misma tarea y los errores están ahí. Entonces, estoy pasa y pasa, nada lo puedo calificar porque todas las tareas están llegándome incorrectas. Entonces, yo prefiero mejor esto ahora y luego entonces, porque no puedo esperarme a mañana. Estamos ya nosotros, yo voy a abrirle la tarea número 2, pero necesito dejar esta limpia. Ustedes están con problemas en la 3, la 1 y la 2. Ya yo les he calificado, pero la 3 es la que tiene problema y serio. Entonces, por eso yo estoy queriendo esto. Fíjate que solamente habemos ahora mismo ustedes 3 y yo. Ojalá que otros puedan. De todas formas, lo hago ahora porque era realmente para mañana, pero al ver esta situación quise ver cuántos podían unirse ahora, porque yo a las 7 tengo un virtual, tengo justamente un encuentro con otro grupo que sí le toca hoy jueves, entonces es a las 7. Preferí rápido porque solamente es explicarles eh, qué está pasando con esta tarea, mis amados. Ustedes se dan cuenta que estaba mandando a mucha gente, ver comentario, entonces me voy a lo que tengo que irme. Y fíjense aquí en pantalla, no sé si ustedes están verificando, están viendo las 3 tareas ahí, ¿verdad? La están mirando, las 3 tareas. Entonces, de esas 3 tareas, para que ustedes vean, yo voy a entrar a la 1 para que se den cuenta que de 17 envíos, hay 5 que todavía sí, que me están debiendo. Yo lo voy a chequear para volver a repetir quiénes son esas 5 personas que tienen todavía, que yo le di la oportunidad para que corrigieran. 5 personas. En la tarea número 1, recuérdense que la tarea número 1 es poner, ahora mismo les digo, ¿qué era eso? Es la separación de sílabas. Recuerdan que teníamos como 20 palabras que era para separarlo en sílabas. Por ejemplo, teníamos una empobrecer. Era, por decir un ejemplo, ahí muchos no me hicieron, quedaron bajitos. Por eso preferí a esos 5 devolvérselo. Voy a verificar cuáles son esos 5 porque no me lo han resuelto. De todas maneras, si me lo resolvieron, lo voy a chequear, pero son 5. Entro a la 2. Entro a la tarea número 2. Vamos a ver cómo está la número 2. De 15, 7. Estoy segura que eso le está pasando lo mismo. Voy a chequear desde que termine con ustedes para retomar esas 7 personas. Vamos a ver si ya me lo resolvieron y yo tengo ya que calificar para completar ese grupo de 15. Ustedes son alrededor de 15. Están bien porque hay 15 en la primera tarea, hay 15 en la segunda. Entonces, vamos a ver el que tenemos problema. Entro a la tarea número 3. Fíjense, 10 personas de 15 me han trabajado. 10. Me puse a calificar y solamente, óyeme, en todo el mundo se lo estoy devolviendo. Ahora bien, me voy a salir de ahí y vamos a entrar a la tarea en sí. Entramos a la tarea. Primero vamos a ver esto. Esto que ustedes van a ver en pantalla, yo se lo envié ahorita al chat. Se lo envié ahorita y le puse, por favor, leer, que es muy importante. Miren ahí, ustedes lo están viendo. Es lista de monosílabos y otras palabras con acento diacrítico. Recuerden que la tarea número 3, aparte
de que ustedes lo tienen en la guía, que tienen ahí en plataforma. Se supone que lo leyeron para que pudiesen contestar de la mejor manera posible, pero veo que si lo leyeron, no lo entendieron muy bien, pero aquí hay un resumen. Cada quien lo tiene en su celular porque lo mandé al grupo. Mírenlo ahí, aquí tenemos una lista. Después que yo lea esto, cada quien va a tenerlo. Cada quien cuando lo lea primero van a hacer sus tareas correctamente porque aquí está mucho mejor que en el folleto más explicativo. Miren, tengo 3 columnas, la palabra, la categoría y un ejemplo. Atención aquí. Tenemos 2 tipos de el acentuado y el que es un artículo. El acentuado es un pronombre personal. Yo, tú, él. Cuando yo me refiero a una persona, miren el ejemplo. Él, una persona, llegó primero. Entonces va acentuado, es un pronombre personal. Luego viene el que es un artículo. Vamos con el ejemplo. El premio será importante. El carro de Juana es hermoso. El celular de Annie es iPhone. Estamos hablando de quién? De un sustantivo. Estamos hablando en este caso de el premio, no de una persona. Por eso es el artículo, es el sin acento. Vámonos con el tú. Tú acentuado, otra vez, pronombre personal. Yo, tú, él. El ejemplo está ahí. Tú tendrás futuro. Se lo estoy diciendo a una persona. Tú tendrás futuro, por lo tanto es un pronombre personal y va acentuado. Luego viene el otro tú, sin acento. Ese es un adjetivo posesivo. O también puede ser un pronombre posesivo. Óigame bien, posesivo, ¿por qué? Porque si yo digo tu regla es de plástico, yo te estoy diciendo a ti que la regla tuya es de plástico, es posesivo. Esa regla es tuya porque dice tú, tu regla es tuya. Entonces, eso va sin acento porque yo estoy hablando de la regla. Me voy con el mi. Miren, mucho. ¿Cuánto mi dañado? ¿Cuántos mimi tengo ahí que están totalmente contrario? El mi acentuado y el mi sin acento, 2 monosílabos. La tilde diacrítica está en el que está acentuado. Pronombre personal. A mí. Pronombre personal es la primera persona de yo, refiriéndose a mí, yo, la primera persona. A mí me importa mucho. Significa que estoy hablando de mí. Entonces es acentuado. El otro mí sin acento es otra vez un adjetivo o un pronombre posesivo. Fíjense que el otro era tu regla, es la posesión tuya. Aquí es otra vez posesivo porque dice mi nota es alta, mi casa es grande, es porque esa casa es mía, por eso es un adjetivo posesivo. Pero ¿de quién estamos hablando? Es de la casa, no de mí. Entonces, seguimos con el CC. Tenemos el C acentuado, 2 formas, verbo ser y del verbo saber. Me voy con el ejemplo de el C acentuado del verbo ser, de que yo soy. Dice, yo sé, óigame bien, en este caso no es del verbo saber. En este caso, yo sé que vendrás. Está diciendo que yo sé de saber que tú vas a venir. El ejemplo de ser acentuado del verbo ser dice, sé siempre un buen chico o un buen niño o una mujer buena. Sé siempre, ese sé siempre es un chico bueno, significa es el sé de ser, de que tú eres. Esos son 2 formas con el acento. Ahora bien, la otra forma, el sé sin acento, es un pronombre.
Dice el ejemplo, se marchó ayer. Simplemente un pronombre, se marchó, se fue para el extranjero. Cosas, todo lo que no es ni el verbo ser ni el verbo saber. Ese se que usamos es un pronombre para poder hacer oraciones. Oiga bien, tenemos el Profe, otro. perdone, ¿me puedes repetir? Porque me sacaron me sacó de la plataforma y no escuché la última parte. Ahora acabo de entrar de nuevo. Ok, la última Me parte quedé de en el C. en el C te quedaste. Sí, que C con acento y C sin acento. Ok, repito, muy bien, no importa. C con acento tiene dos connotaciones. Una es del verbo ser y el otro del verbo saber. Entonces, me voy con el verbo saber. Yo sé, Ani, que tú vendrás. Te estoy diciendo es que yo sé del verbo saber que tú vienes. Entonces, cuando uso el otro sé acentuado del verbo ser, dice, yo te digo, Ani, sé siempre una buena mujer. Sé siempre, es del verbo ser. ¿Viste? Sé siempre del verbo ser, de que tú seas. Entonces, el otro sé es un pronombre y es cuando tú dices, se marchó ayer, se fue a buscar comida para el supermercado, se lo dije y no me hizo caso. Todo eso que es el sé sin acento. Luego vámonos con el sí, sí. El sí acentuado es un adverbio de afirmación. Fíjense que dice, sí, eso es verdad. Oye bien, sí, coma, eso es verdad. ¿Qué estoy haciendo? Afirmando. Todo lo que sea afirmativo, usando un sí, todo lo que es afirmando o confirmando mediante un sí, ese sí va acentuado. Es un adverbio de afirmación. El otro sí sin acento es una condicional. ¿Qué significa esto? Que te pone en condición de algo. Por ejemplo, ahí está el ejemplo. Si vienes, te veré. Si me das dinero, te compro comida. Si vienes esta noche, yo no voy a estar. Todo lo que es condición. Tal cosa, sí, tal cosa, tal cosa. Estoy condicionando a la persona. Entonces, estoy condicionando. Espérense que a Ani se le está cayendo. Ahora volvió y se le cayó. La entré de nuevo. Ani, te quedaste en el sí, sí. Ani. Sí, profesora, perdone, que estoy en el trabajo todavía y tengo Eh, la hora un poquito complicada. ok, tú te estás cayendo, entonces tengo que volver a repetir. Sí, Perdone. sí, acentuado. El sí acentuado es un adverbio de afirmación. Cuando tú quieres afirmar algo, tú tienes que usar ese sí, lo tienes que poner el acento porque ese es el que te da el afirmativo. Aquí hay un ejemplo, sí, eso es verdad. Sí, cuando quieras puedes venir a mi casa. Sí, dile que volví se cayó. No, ¿quién fue? No sé quién fue que se cayó, pensé que era Annie. Entonces, el otro sí, que es sin acento, decía que es una condicional. Si vienes, te veré. Si compras, si tienes dinero, puedes comprar comida. Si vas al viaje, yo voy contigo. Óigame bien, condicionante. Tal cosa, si tal cosa, sí. Ese es el que va, condicionante. Vámonos con el DD. El DD, el D afirma, el D acentuado, el D acentuado es un verbo. ¿Cuál verbo? El verbo dar. Ese D, ese monosílabo acentuado. Les recuerdo un paréntesis. Los monosílabos no se acentúan, salvo estos que son iguales, mírenlo ahí, y que tiene que ponérsele la tilde diacrítica para poder diferenciarlo del otro que es igual a él, porque va directo a un contexto específico.
Entonces, ese de acentuado es del verbo dar. Espero que nos dé, de dar, una buena noticia. Espero que te des prisa. Todo lo que sea del verbo dar en una oración, pues es del verbo dar. Luego tenemos el de solo. El de solo es una preposición. Por ejemplo, llegó el hijo de mi vecina. Llegó el hijo de mi vecina. El coche de Guillermina. La casa de Heidi. El trabajo de Divina es maravilloso. Eso es una preposición que se diferencia del de acentuado. Le vuelvo y le repito, el de acentuado viene del verbo dar. Entonces, luego viene TT. ¿Cuántas personas no trabajaron eso bien? Señores, hay dos T. El T acentuado es un sustantivo, es el té de tomar, en la infusión que nosotros hacemos. Dice aquí un ejemplo, tomamos el té en la terraza. Ese va acentuado porque es el té de tomar, es un sustantivo. Luego viene el té sin acento, eso es un adverbio. Óigame bien, perdón, eso es un pronombre. Es un pronombre. ¿Cuál es el ejemplo? Te dije, Divina, que ayudaras a tu compañera. Te dije, Divina, que ayudaras a tu compañera. Entonces, oye bien, eso es un pronombre. El otro es el té de tomar. Vámonos con el más. El más acentuado es un adverbio de ¿qué? De cantidad. Adverbio de cantidad donde está mucho, poco, más, demasiado. Esos son los adverbios de cantidad. Por lo tanto, el más acentuado está dentro de esos adverbios. Entonces, un ejemplo, todos pedían más. Hay más dinero sobre la gaveta. Cantidad, todo lo que es cantidad, que sea suma, es el más con acento. El otro más sin acento es una conjunción. Esa conjunción más es sustituible por la palabra pero, por la conjunción pero. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí tengo el ejemplo. Llegamos, mas no había nadie. Ven que eso no es cantidad, ¿verdad? Es una conjunción que se puede sustituir. El gancho ahí, que si usted lo puede sustituir por el pero, es sin acento, pero eso no es necesario. ¿Por qué? Porque ya sabemos que con acento es cuando se habla de cantidades. Entonces llegamos, mas no había nadie. Si yo quiero usar el pero, yo puedo decir llegamos, pero no había nadie. Miren cómo puedo sustituirlo. Aquí tenemos las dos cosas buenas que me van a ayudar a recordarlo. Tenemos los aún. Ustedes se fijaron que en la tarea estaban dos aún. El aún acentuado es el adverbio de tiempo, que también se puede sustituir, si yo quiero, por la palabra todavía. Todavía, tiempo. Entonces, ahora bien, ese es el acentuado. Me voy y hago un ejemplo. Aún no ha llegado. Yo puedo decir, todavía no ha llegado. Entonces, ese adverbio de tiempo es acentuado. ¿Y cuándo me voy a recordar? ¿Cuándo voy a saber que es con acento? Cuando yo puedo sustituirlo por la palabra todavía. Sin acento es cuando yo lo puedo sustituir por la palabra hasta o incluso. Hasta o incluso. Un ejemplo, aún sin tu permiso, iré a ese lugar. Yo puedo decir, incluso, incluso sin tu permiso, iré a ese lugar.
También puedo decir, hasta sin tu permiso, iré a ese lugar. Pero ya sabemos que el acentuado es cuando es sustituible por todavía. Ya lo demás es sin acento. Pero ahí te tiene el jueguito. Luego dice unos por qué, que lo tenemos en la tarea, en el segundo punto. Por ahí lo vimos. Muy importante esta parte con los por qué. El por qué separado y acentuado, como lo estamos viendo ahí, se usa de la manera cuando vamos a hacer una pregunta, mírenlo donde lo dice, interrogativo, y también cuando vamos a exclamar algo, cuando exclamamos, recuerden que nosotros hacemos un énfasis. Entonces, me voy con el ejemplo en una pregunta. En la pregunta, óigame bien en la pregunta. En la pregunta dice, ¿por qué no te callas? Ahí es una pregunta, pero en el exclamativo tú puedes decir, ¿por qué cosa viene esta persona? ¿Se dan cuenta? Es un exclamativo. ¿Por qué cosa viene esta persona? Pero generalmente lo usamos en la pregunta. Ese es el por qué de pregunta. Siempre va acentuado porque es un pronombre interrogativo. Ahora bien, ahí estamos mirando o el por qué junto y sin acento. Ese siempre va a ser el que responda al por qué de pregunta. Fíjense, dice en la pregunta, ¿por qué no te callas? Abajo le responde con el por qué unido y sin acento y dice, porque no me quiero ir. Vamos a decir, porque arriba dice, ¿por qué no te callas? Yo puedo decir abajo, porque no quiero callarme, que combina mejor. Porque no quiero callarme. Vieron que entonces ese por qué siempre, siempre va a ser la respuesta al por qué separado y con acento el qué. Entonces luego viene el por qué junto, como lo vemos ahí, pero con acento. Entonces eso es un sustantivo. ¿Qué significa? Que eso es cuando tú quieres decirle a alguien algo fuerte, algo con una razón, con una explicación contundente. Miren ahí, el por qué es importante para ti. Eso significa, fíjense, el por qué, yo puedo decir, Guillermina, el por qué de tu despido es importante para mí. ¿Qué significa? Que eso es una razón, una causa, una explicación. Es lo mismo, fíjense, el por qué de tu despido es importante para mí. Vamos a decirlo así. La razón de tu despido es importante para mí. La causa de tu despido es importante para mí. ¿Se dan cuenta que miren cómo las tres cosas son iguales si yo las uso? Por lo tanto, ese por qué unido con acento siempre va a ser buscando una razón, una causa de algo que está aconteciendo o que ya aconteció. Luego vemos más abajo ese grupo de palabras que están ahí. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde y a dónde? Ustedes la están mirando con acento todas. Eso es para usar esas palabras, ese grupo de palabras, es para usarlas siempre acentuada cuando la vamos a usar para preguntas. ¿Dónde tú vives? Va acentuada. Y también de forma exclamativa. Tengo dos ejemplos. Vámonos con la pregunta, con la parte vamos a tomar el qué. El qué acentuado en pregunta es ¿qué quieres? Es una pregunta. Ese qué va acentuado. Entonces, en la parte de exclamativo, se usa también acentuado en exclamativo, no solamente
en interrogativo. Óigame bien, ¿qué tragedia es este suceso? ¿Qué tragedia es este suceso? Entonces ustedes ven que hago una fuerza. Ese grupo de palabras siempre van a estar acentuadas cuando las use para una pregunta o para una exclamación solamente. Ahora bien, cuando esas mismas palabras están sin acento, es cuando son pronombres relativos, que significa que relacionan las palabras. Ejemplo, iré siempre y cuando, mire que ese cuando no está acentuado, tú lo digas, está relacionando. Iré siempre y cuando tú lo digas. Ahí no hay pregunta, ahí no hay exclamación. Ahí lo que hay es una relación. Entonces, otro es con el cómo. Como todos comentaron, ya no hay más. Miren que el cómo que está ahí está sin acento porque ni es una interrogación ni es una exclamación. Es simplemente un pronombre relativo. Como todos comentaron, ya no hay más. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, en la palabra donde ella está, ahí hay mucha gente. Donde ella está, ahí hay mucha gente. ¿Ves? Ni es pregunta, ni tampoco es un exclamativo. Por lo tanto, es normal, es sin acento. Fíjense, mis niñas, mire qué interesante es esa hoja que yo se las envié al grupo. Les sugiero que cada una de ustedes la impriman. Miren que se lo estoy diciendo. De ahí depende no la tarea. Óigame, eso es tan importante que lo pudieran pegar cerca de su escritorio de trabajo para que lo tengan ahí de consulta, porque esas son palabras que la usamos todos los días. Eso es seguro que usamos todos esos él, todos esos tú, eso mí, eso sé, todo eso lo usamos diario. Y es bueno que lo tengamos ahí hasta que eso se nos convierta en una costumbre y ya no haya que tener que usarlo. Yo se lo estoy recomendando, créanme lo que estoy diciendo. Entonces, esa es, yo me voy a ir entonces ahora a la tarea. Yo me voy a ir a la tarea que yo les dejé, que fue la que estoy mandando para atrás a todo el mundo. Me voy a la tarea. Estoy entrando a ella. La voy a pulsar la tarea. La estoy descargando. La estoy descargando. Descargué. Espérense, denme un momento. Aquí la tengo. Déjenme ver si está compartida. La comparto con ustedes y la tengo aquí. Mírenla ahí donde está. La tarea que se le envió, número 3. Subraye la palabra que complete adecuadamente el sentido de cada oración. Recuerden lo que acabamos de explicar. 1. Esta noche saldré con él. Recuérdense pronombre personal y artículo. Ahí van a saber cuál es de los dos. Este reloj es para mí. Recuérdense que ahí hay un pronombre posesivo y hay un pronombre personal. ¿De quién es que se está hablando ahí? El té es una bebida agradable. Se recuerdan que uno es un pronombre y el otro es un sustantivo, ¿verdad? La 4, saldré solo esta noche. Ahí uno de los solo es de solamente y el otro es de soledad. Ustedes sabrán si yo digo saldré solo esta noche, si eso es que yo voy a salir solita
en soledad. Entonces van a poner cuál de las dos es. Yo no le puedo decir, pero en este caso, piensen, si yo digo solo esta noche, la misma fuerza me dice si va con acento o no. Y el otro, si yo digo solo, como en el ejemplo como en la que está abajo, guárdenla ahí. La 5, tú eres muy astuta. Tenemos un pronombre posesivo y tenemos un pronombre personal. Tú eres muy astuta. ¿Cuál de las dos será? Luego viene la 6, verbo ser, verbo saber. El sé. Dice ahí, yo no sé dónde tengo la cabeza. ¿Cuál de los dos es? Yo no sé, yo no sé. Vamos a ver si eso es el verbo ser o el verbo saber. O si es el otro, que es simplemente un pronombre posesivo. Óyeme bien, otra cosa. Vamos a ver. Lo otro es 7. Quizás vaya al cine. Quizás vaya al cine, mas no puedo afirmarlo. Recuerden, tenemos un más de cantidad y tenemos un más que es una conjunción que la podemos sustituir por la palabra pero. ¿Se recuerdan que lo dije? Entonces, ¿cuál de las dos es que va? Muchos se quemaron ahí. ¿Cuál es que va? ¿La que puedo sustituir por pero o el adverbio de cantidad? Luego viene la 8. Si José te llama, iremos a la tarde de té. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es de la primera? ¿Cuál de las dos es? Óigame bien. Estoy afirmando en una y en la otra no estoy afirmando. Si José te llama, ¿será eso una afirmación? Más, ¿verdad? Iremos a la tarde de té. ¿Cuál de las dos té? Una es pronombre posesivo y el otro es sustantivo de infusión. Seguimos. Cuando logró volver en sí. Oiga bien, cuando logró volver en sí, en un momento. Cuando logró volver en sí, ya era de noche. Ese sí, no nos damos cuenta que es como hablando de una persona, como, ¿cuál de los dos es? ¿El que tiene acento o el no acento? La otra es, mire, la otra viene con lo mismo sí. Oigan esta, sí, iré a la reunión de él. Ese sí, ¿cuál de los dos es? ¿El afirmativo o el otro? Yo creo que parece ser que están afirmando, ¿verdad? 11, otra vez los dos solo. Solo compraré este reloj. Recuerden que les dije que uno era de soledad y el otro era de solamente. La misma palabra te dice si es solo o es solamente. Compraré este reloj. ¿Cuál de los dos este es? ¿El que está acentuado o el no acentuado? Si menciono el adjetivo, si menciono el sustantivo reloj, ¿cuál será que va de los dos? Porque uno es demostrativo y el otro es relativo. Los dos hay uno que es pronombre relativo y el otro que es demostrativo. Y lo demostrativo es cuando solamente tú demuestras, pero no hablas del objeto. Ya le tiré una. Me imagino que ya lo agarraron. ¿Cuál de los dos es? Entonces, luego viene la 12. No lo he visto aún. El aún con acento, ya vimos que es cuando podemos sustituirlo por, sin acento, por hasta e incluso. Y que el aún con acento es de todavía. ¿Cuál de los dos será que va según lo que dice ahí, según el contexto de lo que dice ahí? Si yo lo sustituyo, ¿cuál será? La 13, ya voy divina. La 13, 24
o 26 ejercicios. Ahí lo único que, y la otra es, están las dos o, en ambos casos. Hay una regla, cuando es cuando la o está acentuada, se usa o acentuada cuando es entre números y la otra entre palabras. Ya yo se la dije la respuesta. Acentuado cuando es entre números y sin acento entre palabras. ¿Estamos de acuerdo? Divina, sí. Divina, tú levantaste la mano. No, profe, lo que pasa era que estaba en lo que usted está explicando, porque no había visto esa práctica, en verdad. Descargué la práctica y estaba verificándola. Entonces, estaba aquí llenando el segundo tema de la práctica y pude visualizar y pensé que la número 5 tenía un pequeño error, pero no, está bien. Del segundo punto. Sí, Ok, para allá voy ahora. Ya mis niñas, ustedes vieron el primer punto, que viene como consecuencia de lo que le expliqué en la otra hoja. Bien, vámonos al segundo punto. Coloque la tilde ortográfica, o sea, la que se acentúa, la que se pone, la que se coloca, la gráfica. O diacrítica. La diacrítica ya sabemos que es para los monosílabos iguales, ¿verdad? Que se usan para diferentes cosas, lo que estamos hablando, ¿verdad? En las palabras que lo amerite o que lo necesite. Está en mayúscula, porque precisamente para ver si, aún estando en mayúscula, tú aterrizas. Además, recuerden que si se le pone en Word y se le pone en minúscula, ustedes saben que cada quien, el autocorrector, le va a dar la seña. Por lo tanto, hay que ponerlo en mayúscula porque ahí el autocorrector no hace nada. Entonces nos fuimos. Primero, tú no comprendes que tu posición es interesante para mí. Primer acento, segundo acento y tercer acento. Hay un pronombre personal ahí. Hay un pronombre posesivo. Hay una palabra que se acentúa con acento ortográfico, que no es un diacrítico porque no es un monosílabo. Y luego hay otro monosílabo que se acentúa y está ahí, que es otro pronombre personal. Esa es la 1. Ahí hay 3 acentos. Me voy a la 2. Ese es el bolígrafo de aquel. ¿Cuál? Hay una palabra ahí que se acentúa. Es una palabra esdrújula. Y luego viene otro acento más. ¿Cuál será? Luego viene la 3. Había una retahíla de automóviles en aquella carretera. Hay un acento, hay otro acento y hay otro acento. Tengo 3 palabras que no son monosílabas, por supuesto, que tienen el acento ortográfico 3 ahí dentro. En la 3. En la 4, oiga bien, sé conciso en tu composición porque sé que te gusta extenderte. Comienzo. Sé conciso en tu composición porque sé que te gusta extenderte. Yo creo que le respondí ya, ¿verdad? Ahí hay ahí está el verbo ser y los dos sé están ahí. El verbo ser y el verbo saber. Y otras palabras más que van acentuadas. U otra palabra más. Hay 3 acentos. 5. Dime, como decía ahora Divina. Dice 5. Dime el por qué se cayó él por el balcón. Hay un acento, hay otro acento
hay otro acento y hay otro acento. Hay 4 acentos ahí. Profe, ahí es que yo tengo la confusión, porque cuando yo leí el dime el por qué, ¿verdad? Ajá, sí. Yo dije, pero me está haciendo como una pregunta. Entonces, si me está haciendo una pregunta, el por qué no iría separado, Guillermina, Guillermina. divina. No. Guillermina, Ah, Guillermina. Guillermina, ¿tú estás ahí? Sí, ella estoy aquí, está. profe. Ok, Sí, estoy aquí. respóndele a Divina. No escuché bien la pregunta de ella. Divina, ay, Dios mío. Divina, pregunta de nuevo. Digo, di de nuevo. Yo le comentaba a la profesora, compañera Guillermina, que en las 5 yo tenía el tema porque dice, dime el por qué se cayó él por el balcón. Entonces, yo entendía que cuando dice, dime el por qué, es una pregunta. Entonces, veo que la palabra está, no está separada para hacer el por qué. Para mí también era una pregunta. Guillermina, ¿qué fue lo que yo acabo de decir por el amor de Cristo cuando hablé de lo por qué? Ah, verdad, déjame ver. Ay, Jesucristo, miren, yo quisiera, miren, pero yo acabo de explicar los por qué. ¿Por qué te pregunto a ti? Porque Divina no había entrado cuando yo expliqué eso. Por eso, ahora vamos a ver, Heidi, ¿tú eres capaz de decirlo? Ya, profe, sé por qué. Contéstamele entonces, hazme ese favor. Es porque el por qué como que se está refiriendo en esta parte a un sustantivo, como si fuera sustantivo, porque sustantivo, en este caso, él te está diciendo, el dime por qué se cayó. Será como que le busque es como, no es una pregunta, es como buscando, no, Perdón, eso interrogante no tampoco. Yo entiendo lo que no me está no vendría explicando, pero siendo más o una menos entiende. afirmación. Sí, no, bueno, no es una afirmación realmente, no. Yo no me sé explicar, pero entendí. Heidi, Dígame, yo estoy al lado de Divina, profesora, ¿eh? que yo estoy al lado de Divina, todo lo que usted dice, ella está diciendo, yo lo estoy escuchando. Entonces contesta tú porque tú estabas ahí cuando yo expliqué eso. Yo entiendo que es un interrogante, incluso tiene los signos de interrogante. Interrogante no como de exclamación. Es la número 5, Heidi. Y ahí no Y hay, él pudiera saber por qué ella se quedó. no, ella está diciendo la número 5. No, pero es el número 4. No La número 5, dime el por qué. Es la número 5, la que Divina está diciendo. Es haciéndole una pregunta, entiendo yo. Dime el por qué. Divina. No, Divina. Dígame. Ok, te explico. Divina, yo acabo de explicar una serie de cosas y me da tanta pena cómo yo me centré a explicar todo eso. Cómo yo me centré. Óyeme, es una cosa que no me explico. Óyeme bien, tú no estabas, por eso te quito de culpa. Cuando yo mencioné esto, yo dije, aparte de Divina, ¿quién está? Déjame mutear aquí. Que hay Ay, Dios ¿Qué mío. escucha? Deja que ella me explique. Ok, entonces, óyeme, los Sí. tipos de por qué. Los tipos de por qué. Tengo 3 por qué. Tengo 3, ¿verdad? El Sí, por qué que es separado y con acento el qué, ¿verdad? sí. Ese es para pregunta.
Ok, ¿Entiendes? ¿Verdad que sí? Ese es para preguntar, ¿por qué tú no vienes, Divina? Te estoy preguntando, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cuál es que le responde a esa pregunta? El que siempre responde, que eso es seguro, es el por qué junto, sin acento. Sin el acento. Ahí tú me vas a responder, porque no puedo ahora. Ya me respondiste, ¿verdad? Sí, Entonces, ahora el por qué junto y acentuado, que es ese que está ahí, sí. aquí en las 5, es lo que quiere decir es una explicación, una razón, una causa de algo, un motivo. Ok, Voy, entendido. mira, tú sabes que yo puedo decir ahí, dime la razón por la que se cayó, por la que él se cayó por el balcón. Dime el motivo por el que él se cayó por el balcón. Dime Ujú, la causa por la cual él se cayó por el balcón. ¿Te fijas? ujú. Sí, sí. Ese por qué junto y acentuado es cuando tú buscas una explicación, una razón, un Ok. motivo, una Es como causa explicativo de entonces, algo. podríamos decir. Exactamente. Y yo quiero que tú veas, como lo dije ahorita, ¿eh? Entonces tú te das cuenta que tengo razón aquí. Dime el Sí, por qué se sí. cayó él por el balcón. Ya yo le voy a decir el acento ahí. Primero, dime el por qué. El por qué está acentuado por lo que acabo de decir, ¿verdad que sí? Sí, Cayó, también la O. acentuado. Ujú, Él por el balcón. Ese él se trata de una persona, ¿verdad? de un, ajá, Un pronombre pronombre. personal. Sí. ¿Por qué se cayó él? El fulanito. Él va acentuado. Es un pronombre personal, no es un artículo. Entonces luego viene por el balcón. Ahí ese él sí es un artículo, por lo tanto no va acentuado. ¿Por qué? Porque lo que se está hablando es del balcón. Y por supuesto, balcón va acentuado. ¿Viste? Divina. Entendí, profe. Claro, claro y preciso. Espero que haya que... Ay, Jesucristo, no, ustedes me van a matar. 6. ¿Quién pudiera? Ahora sí viene una exclamación. Tiene los signos ahí. ¿Quién pudiera saber por qué ella se quedó? No es una pregunta, es una exclamación, ¿verdad? ¿Quién pudiera saber por qué ella se quedó? Como que lo dije guapa, ¿verdad que sí? Eso es una exclamación. Entonces dijimos, eso fue en lo que yo expliqué ahorita, que las palabras qué, quién, cuándo, dónde, cuál, cuánto, dónde, a dónde, cuando estaban acentuadas, se acentúan solamente cuando se va a hacer una pregunta o se va a hacer una exclamación. Aquí hay una exclamación. Bien. Ese quién debe de ir acentuado porque está dentro de la regla que yo acabo de decir, ¿verdad? Va acentuado, tanto en tanto en exclamación como en pregunta, interrogación. Se acentúa, no importa. Entonces, ¿quién pudiera saber por qué ella se quedó? Hay dos acentos, ya yo le dije uno, que es el quién. Falta el otro. Ahí está. Ustedes sabrán cuál es. Número 7. Comprendió que ella ya no lo quería más. Ahí hay tres acentos. Hay dos ortográficos y hay uno diacrítico. ¿Por qué? Porque ahí hay un monosílabo que se acentúa y dos palabras que tienen acento ortográfico. La 8, una pregunta. ¿Qué te dio José por esto? Hay una palabra ahí que cuando se hace con pregunta hay que acentuarla.
Luego dice, hay otro acento más. Otro. Hay un nombre ahí. Y luego viene otro acento más porque hay hay algo que te dice ahí más, te está haciendo una demostrativa, pero ahí solamente hay dos acentos. El que es por una pregunta y el otro por otra razón. Óigame, los monosílabos no se acentúan, solamente los que llevan diacríticos, como el listado que le acabo de explicar anteriormente y el folleto que supone que ustedes leyeron. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un dio. Ese dio, se lo adelanto, ese dio no se acentúa porque es un monosílabo y no se acentúa. Solamente los que se acentúan por la tilde diacrítica. Ese dio, aunque la fuerza la hace, no lleva acento, es un monosílabo. Vámonos con la 9. Él fue que vio y dio el bien por ti. Solamente hay dos acentos ahí. En él. Exacto. Ese es uno, ¿verdad? Porque pronombre personal. Y hay otro, búsquenlo. Recuerden que ahí hay dos monosílabos que no se acentúan. Hay uno que sí se acentúa. Solamente hay dos. Entonces, esa es la tarea número 3, que tuve que hacer esto de emergencia porque se la estaba devolviendo a todo el mundo. Debido a todo eso. Entonces, no. Vamos a corregir para que ahora sí, ustedes todos van a entrar a su tarea, la van, porque estamos a tiempo, la van a chequear y van a corregir todas las faltas que tienen. Y la van a enviar de nuevo, la van a subir de nuevo, pero ahora yo estoy segura de que va a estar bien. Si tienen que asistirse de la hoja que le mandé por el chat, que fue la que expliqué hace un momento, la otra, se asisten de ella para que sus respuestas estén correctas. Vamos por la calificación mayor. Eso era lo que yo tenía que decirles a ustedes porque la tarea estaba muy mal todo el mundo. Entonces era mejor una explicación. Es una pena que definitivamente muchos entraron más tarde, ya tarde, con relación a esto. Pero le voy a dar una noticia buena. A los que entraron tarde, que no recibieron la explicación desde el inicio, óigame bien, que no la recibieron desde el inicio, hay algo, tenemos una hora ya en esto. Yo lo voy a subir, por supuesto, a la plataforma. Pero yo voy a hacer algo mejor. Aparte de la plataforma, yo se la voy a mandar al chat, este video, para que todo el mundo entre al video y es como si estuviesen recibiendo la explicación en tiempo real conmigo. Eso es. Y así todo va a estar bien. La explicación más el documento que les envié, las dos cosas para que hagan la tarea. No se apresuren, esperen esto, pero ya los que estaban ahí desde el inicio, como Heidi, Guillermina, y después estaba Ani, pero se cayó muchas veces, y luego entró Divina. Ya pueden hacerla porque ya tienen la explicación. Pero vuelvo y repito, si tienen que asistirse de la hoja que está en el grupo, háganlo porque esa es la hoja que lo va a sacar del problema. Amanda. Buenas noches. Yo creo que estoy en el grupo equivocada porque en el chat donde estamos, en el grupo de WhatsApp, mencionan que es a las 7 de la noche. Entonces, sí, Amanda. yo no ¿Y quién es la otra? Yucasta.
Yocasta, Yocasta. sí, yo Ok, pensé mis que era amores. Yocasta Sí, también. sí, no, lo que pasa es que ya yo estoy terminando con una situación que no Ah, estaba para ok. hoy y se me presentó de emergencia. Ya yo iba y sí, 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 sí. Mis Perfecto, amores, pues gracias. ok, Yocasta y Amanda, salgan y denme en 10 minutos. Perfecto, gracias. Ok, salgan. Y Está yo, bien. Irene, que acabo de entrar, voy a salir y entro de nuevo entonces. Ok, corazón, denme 10 minutos para yo terminar con las chicas. Ah, Y gracias. entonces yo entro y me dan y coger y beber un poco de agua. Hay que tener otra Tranquila, clase. tranquila, nos vemos un ratito. Claro que sí, mis amores. Entonces, ahora ya, ok, mis chicas, cualquier cosa, nos comunicamos más tarde. Déjenme que les dije al inicio, Guillermina y Heidi lo sabe, que yo tenía a las 7 este compromiso con este grupo que comenzó a entrar. Déjenme terminar con ustedes ya. Ya tienen lo que necesitan saber. Cualquier cosa, nos vamos por ese lado. Meglis, hace 1 hora y pico que te escribí, te dije, Meglis, llámame. No te diste cuenta porque no me llamaste nunca. Sí, Entonces, profe, escúcheme y buenas noches para todos. Tenía una situación. ok, tranquila, no te preocupes. Ahorita hablamos. Ya tú tienes las explicaciones. Más tarde hablamos que tengo que entrar a este grupo de ahora. Mis amores, porque no le tocaba realmente hoy a ustedes. Fue una equivocación, pero quise hacerlo de emergencia. Vamos a hacerlo así. Denme un momento. Vamos a hacerlo así. Comiencen, mis amores. Yo le voy a subir ahorita el video. Voy a subirle el video más tarde. Espérense. Megli, ponle en silencio. Le quiero hacer Ah, ok, dime, Megli, que tengo, dime. No se me vayan, Le mis decía, chicas. profe, ¿me escucha, profe? Sí, Le decía que tengo una situación con respecto a colgar la clase o a subirla. Porque yo obviamente le subí una corrección que creía que había hecho y usted no la estaba viendo. Quiero saber si todavía persiste el problema o si tengo que anular todo del cero y volverla a poner. yo te puse todas las indicaciones en tu privado. Ok. Todas las indicaciones más lo que yo expliqué. Todo lo que yo expliqué ahora es justamente todo lo que tú necesitas saber. Vete al chat y ve la hoja que está puesta ahí que yo mandé, un anexo. Y después, más tarde, esto yo lo voy a mandar también. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe. Ok, Perfecto, mis gracias. amores. Heidi, Guillermina, Divina, María y los demás. Ya ustedes saben, vamos a trabajar, que ya para mañana yo le voy a colgar, le voy a subir la otra tarea, la número 2, pero necesito que esta quede completamente bien. ¿Ustedes oyen? Ya yo la subí, profe. Perfecto, corazón. Déjenme yo iniciar con el otro grupo. Cualquier cosa nos comunicamos más tarde, por favor, ¿sí? Ah, Heidi se le salió ya, Está pero ella bien. ya terminó. Sí, está bien, mis adiós, amores. profe. Se lo agradezco. Ok. Pase buenas noches. Igual para ustedes.